Rar, soy Rina. Recuerden que si quieren más videitos de ese estilo, tienen que dejar su apoyo y de paso se los voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Sin más preámbulos, vamos con el video. Hollow Knight fue tan perfecto que no debería existir, hecho por plano de juego. Vamos a ver qué nos depara. Atención, no contiene spoilers de la historia, pero se muestran partes avanzadas. Ok, Hola, yo soy Cham y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Como muy comúnmente me refiero y gustándome usar la palabra perfecto, creo que Hollow Knight es de los pocos juegos que pueden entrar en esta definición casi en su totalidad. Y uno del que no ha cambiado mi percepción aún y con las veces que lo vuelvo a jugar, maravillándome por los pequeños y grandes detalles que encuentro y me doy cuenta cada vez. Quiero dejar muy en claro que esto no es una exageración mía, no esta vez. He tenido miedo de expresar y analizar este juego, porque no podía abarcar y expresar lo que hace este juego uno de los mejores videojuegos que han salido en los últimos años y uno de los estándares modernos de lo que significa ser un Metroidvania. Este video lo pospuse por mucho tiempo, porque tenía que analizarlo y tratar de decir algo que no se haya dicho antes, y eso es muy difícil. Voy a recomendar siempre los trabajos de tantas personas que admiro aquí en YouTube, pero yo quiero hacer un análisis de por qué esta obra funcionó a nivel mecánico y por qué pudo crearse un nombre tan grande en la industria y por qué pues me aterraba hacerle justicia. Para los que no sepan todavía qué significa una palabra que mencioné antes, Metroidvania, se le dice así al subgénero de videojuegos que nació por mezclar dos juegos de los años 90 y que tiene la particularidad de ser normalmente en 2D no lineales. Un subgénero que históricamente ha sido muy de nicho, pero popularizado por los juegos indies durante la última década mayormente. Deben de saber en primer lugar que hay un problema por generar interés por los Metroidvanias. Es muy difícil mantener la atención en un mundo conectado y hacer que el jugador siga recordando todo sin que se abrume o se enfade. Eso ya lo vimos. Y aparte, estos juegos son fácilmente confundibles con otros géneros. Y sobre todo, algo que deben de saber es que estos juegos no son de mundo abierto y esa es la clave. Engañar al jugador de sentir que tienen todo el control de descubrir el mundo a su merced. La realidad es que todos los mundos de todos los Metroidvanias están hechos para llevar al jugador de la mano, solo que no lo sepa. Cuando vemos a Hollow Knight, es un juego fluido. De principio a fin se siente el control tan responsivo y satisfactorio que nunca deja un solo momento sin algo que hacer. Su diseño de niveles como Metroidvania es impecable y su narrativa funciona desde los mismos diálogos como los propios escenarios. Es un juego que cuenta su historia de manera críptica, como lo han popularizado juegos como Dark Souls y del que han hablado tanto hasta el cansancio tantas personas, y pues con las más de 3 millones de copias vendidas siendo un juego indie y grandes críticas favorables que tiene, se entiende por qué ha pasado eso. Con todo esto dicho, quiero ahora que te pongas en contexto de ahora lo que estoy a punto de decir. Todos sabemos que Hollow Knight es un juego indie que puso una vara muy alta. Infinidad de personas han hablado de este juego observando y relatando a detalle cada una de las diferentes secciones de la estructura de su mapa, la lógica en cómo debes de pasar el juego, algunos otros de su increíblemente extenso lore y otros más de los jefes que son tan satisfactorios de derrotar. Irónicamente, han estado analizando este juego como si fuera cualquier otro videojuego hecho por una empresa AAA, que tiene la capacidad y el dinero suficiente para hacer algo así de grande y detallado. No está mal que hagan eso, pero aquí es lo que yo quiero que te pongas a pensar en algo increíblemente importante alrededor de este juego. Hollow Knight fue hecho por 3 personas y esto es uno de los aspectos más impresionantes que tiene. Y en este momento puedes decir, pero Champ, ¿eso qué tiene de impresionante? Hay juegos que están hechos por una sola persona. Y sí, tienes toda la razón, pero con esto dicho quiero que hagas este ejercicio de comparación conmigo. Tomemos ejemplos de juegos exitosos que son hechos por una persona o por un pequeño grupo solamente. Estos juegos indies son juegos que bien podrán ser juegos que son impresionantes visualmente como Hollow Knight y ofrecen también una gran experiencia, pero son juegos que son relativamente cortos y con menos contenidos de assets. Hollow Knight es un juego con un tiempo estimado de 30 a 40 horas de juego. Tiene más de 15 diferentes locaciones y tiene más de 150 enemigos completamente distintos con sus propias animaciones y mecánicas casi únicas entre cada uno. Y de esto no estamos hablando del trabajo de iluminación, las propias animaciones del personaje principal y de la cantidad de diálogo y mejoras que hay en todo el resto del juego. A ver, otra vez, quiero que vuelvas a pensar en esto.
30 a 40 horas de juego. Por un tiempo aproximadamente de 3 años de desarrollo. Esto es inhumano. Sí, es literal. Increíble. Comparen eso con el que comúnmente se dice que nació el género Metroidvania, Castlevania Symphony of the Night. Este juego tiene aproximadamente la misma cantidad de enemigos hechos, pero tengan en cuenta que para ese entonces Castlevania ya era una franquicia con algunos años ya, muchos enemigos en ese juego son reutilizados de juegos anteriores y el equipo es relativamente mayor al de Hollow Knight. Hollow Knight es un juego que está optimizado en todos los aspectos importantes del desarrollo, desde su presentación, sus animaciones, sus efectos y sus mecánicas. De eso vamos a hablar más adelante. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto, porque asumimos que su calidad ya estaba ahí desde que nació, cuando la realidad es que es de las cosas más interesantes e impresionantes que tiene este juego. Hollow Knight, como sus mismos creadores dicen, es un juego que está construido en base al amor por el viejo Nintendo, y es la cúspide de una vida jugando y haciendo videojuegos por 30 años. Así que, con todo este contexto, veamos y analicemos varias partes del juego para entender cómo es que este juego terminó siendo un estandarte de los indies modernos. ¿Qué es lo que te hace comprar un juego? Ponte a pensar en eso y sé sincero con lo que se te ocurra. La verdad es que en la industria de los videojuegos, el amor y dinero nace de la vista. Si un videojuego tiene visuales atrayentes, es una gran ventaja para que el jugador compre el juego. Ni siquiera estamos hablando de acabarlo o no, solo de comprarlo, que es algo que muchos desarrolladores siempre tienen ese gran problema. Hay muchos juegos allá que son obras maestras, pero no tuvieron una buena percepción con el público porque no es atrayente en su arte. ¿Es algo injusto? Sí. Lo sé, y ese es un grave problema, pero a su vez es algo que se puede utilizar en favor sabiendo cómo funciona el mercado. Prácticamente lo que acabo de decir es el modus operandi de cualquier empresa AAA. Por eso pueden existir juegos basura que vendieron muchísimo y viceversa. Sí, te estoy viendo. Claro que te estoy viendo a ti. Hollow Knight tuvo una percepción inversa a otros juegos. Como deben de saber, el juego salió en Kickstarter después de estar un tiempo ya en desarrollo el juego. Esto había nacido por participaciones del equipo en Game Jams, en el que habían desarrollado un prototipo llamado Hungry Knight antes de llegar con la idea del Metroidvania llamado Hollow Knight. Y sí, originalmente no era tan buena su idea. Al llegar a Kickstarter, recaudó una nada despreciable cantidad de poco más de $40,000 por 2,158 backers. No está para nada mal esa cantidad de dinero, sobre todo para un juego que no era conocido. Pero ahora vean este ejemplo: Blasphemous, otro juego indie que salió después de Hollow Knight. Este juego español causó un gran impacto desde su revelación por su explosividad y porque es muy llamativo. Sí, no más digamos eso. Podemos decir que apela un poco más por el morbo. Eso se refleja en su campaña exitosísima de Kickstarter, recaudando más de $330,000 después de haber pedido solamente $50,000. Y en su primer año vendió más de 1 millón de copias. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Vivimos en una época en la que tristemente hacer un buen juego no es suficiente. Y es algo que deben de saber, o de seguro es lo que ya se han dado cuenta. Es importantísimo este punto. Como sociedad y audiencia de jugadores, estamos acostumbrados al constante bombardeo de medios y de juegos nuevos que salen a cada rato por todas partes del mundo. La globalización y el internet han logrado que todos podamos tener acceso a toda la información y aprendizajes de forma casi instantánea. Podemos ahora ver y experimentar juegos de tantas personas de todos los países, y los anuncios de todos y cada uno de ellos nos hacen estar atentos siempre. Pero por obviedad no tenemos el tiempo de jugarlos todos o de gastar nuestro dinero tampoco en todo lo que vemos. Es por eso que la percepción es increíblemente importante. Ponte a pensar entonces en los grandes juegos indies de los últimos años: Cuphead, Shovel Knight, Celeste, Blasphemous, Super Meat Boy, Untitled Goose Game, y eso es solo por mencionar algunos. Incluso Minecraft entra en lo que estoy por decir cuando comenzó siendo un indie. Juegos que sabemos que son exitosos tanto en reviews como éxitos comerciales, y podremos ver un patrón en todos ellos. Son fácilmente reconocibles. Sobresalir entre todos los constantes indies, y todavía más entre la ola gigantesca y peligrosa que salen con los juegos AAA, conlleva que la percepción de tu audiencia sea tal que tu juego se convierta en una marca, más que solo un videojuego. Juegos que no cumplen con una imagen fácilmente reconocible o elementos en pantalla que en automático vincules con tu juego, difícilmente pueden vender las cantidades que normalmente venden muchos otros juegos exitosos, a pesar de que son muy buenos juegos. Claro que no significa que te hace inferior, solo estoy hablando de lo que la percepción habla de los juegos y cómo es que tristemente funciona muchas veces el mercado y la audiencia. Esto es lo que Hollow Knight supo a la perfección.
El personaje cumple con lo que estamos diciendo y cuando vemos un solo pedazo de gameplay de este juego, sabemos de qué es y sabemos que nos llama la atención por lo que hemos estado diciendo en este video. Cada día es más fácil que algo se vea bien, pero cada día es más difícil conseguir una identidad. De eso se trata esto. Hollow Knight es un juego que generó interés conforme lo fueron conociendo. Su música es parte de este encanto y muchas veces es por lo que varias personas llegan también a conocerlo e interesarse por él. No contiene un soundtrack muy de videojuego, y eso puede ser interesante para muchas personas que normalmente son nuevos jugando. Claro que su primera impresión en arte fue acertada, pero ahora es momento de ver por qué la gente se fue enamorando del juego conforme lo probó. Difícil as fuck. Hollow Knight usa muy poco color mientras juegas, pero cuando hay uno en pantalla es muy importante para hacer una relación entre la mecánica y el mundo. El juego es simbólico desde sus diseños de personajes hasta en la forma de cómo presentar colores, y este simbolismo nace en parte por la genialidad de la optimización del juego. El personaje principal es uno de los ejemplos de cómo el color es primordial para no perderlo de vista mientras cuidamos sus animaciones. El personaje es pequeño con muy pocos colores encima, es fácilmente reconocible y el hecho de ser pequeño no tiene problema con sus pocos frames en la animación. Y miren, esto es muy interesante. Hollow Knight es un juego que presume mucho su animación cuadro por cuadro y es algo que constantemente se le alaba, sobre todo viendo sus cinemáticas, pero cuando hablas a nivel de gameplay, cuando ves la cantidad de frames que tiene el personaje principal, te darás cuenta que son muy pocos en comparación con otros personajes de otros videojuegos. Y aún así, no hay ningún problema cuando lo vemos. ¿Esto por qué funciona entonces? Pues, por lo que dijimos. Es un personaje pequeño con un uso de colores limitado que, en conjunto con la ambientación oscura del mundo, engaña mucho al ojo, pensando que sus animaciones son más fluidas de lo que realmente lo son. La fluidez se lo otorga por las físicas del juego y no por las animaciones realmente. Son unos cuantos frames en su animación de caminado, por ejemplo, pero cuando lo vemos, no notamos que está mal. Es por esto. Algo que funciona también a la perfección y para ayudar a la ambientación son sus efectos de colores. Hay pequeñas explosiones a cada rato de colores que se disfrazan como nubes de polvo o líquidos junto con las vibraciones de la pantalla que hacen que el juego se sienta todavía más fluido y dinámico de lo que sería con animaciones simples. Engañar visualmente es una de las tareas principales para que la ambientación suba de nivel, y estas son las formas en las que este juego lo resuelve. Ya existen muchos análisis acerca del simbolismo de Hollow Knight y es algo que se me hace sorprendente, sobre todo recomendando un pequeño video de Pixel Critic. Para ellos, el color es sinónimo de un elemento narrativo que va muy de la mano de la teoría del color. Esto último no es algo nuevo para un videojuego, y claramente el uso de los colores está perfectamente puestos no solo como un elemento narrativo, sino como un elemento de la estructura y del gameplay. Este juego tiene un fuerte énfasis en el azul desaturado que funciona perfectamente como algo desolado, pero simple. Esto funciona muy bien como el principio del juego porque no estamos haciendo al juego complejo. Estamos apenas entendiendo de qué va el juego mientras nos acostumbramos a la narrativa críptica que dijimos al principio del video y a los controles. El hecho de que un color nuevo predomine la pantalla es sinónimo de que el gameplay y el nivel va a cambiar de alguna manera. Los extrañamente bonitos colores verdes significan más vida y por lo mismo sus mundos reflejan más enemigos y más estructuras complejas que antes. Los llamativos colores rosas son asociados con las minas de cristales y por ende son estructuras rígidas, cosa que el diseño de nivel lo refleja, y los enemigos con mecánicas rítmicas. Los inquietantes colores blancos que, pensando en este color universalmente como algo bueno, viéndolo por el lado de la psicología del color otra vez, en este juego lo asociamos como algo sin vida o sin sentimientos. Por eso este color lo vemos en mundos más grandes para dar un sentimiento vacío en la estructura y propiamente en la ambientación. El común negro que este juego usa aún más para ambientaciones alarmantes hacia el fondo del mapa, que nos crea un poco de ansiedad y un poco de miedo mientras deambulamos y descubrimos más de lo que podemos hacer. La corrupción del naranja, más que ser un color usado para el diseño de niveles, es utilizado para indicar elementos que el jugador debe tomar en cuenta para avanzar. Este color significa peligro, así como el color rojo y los colores cálidos lo hacen. Por eso, este juego es tan funcional y tan fácil de recordar, porque su simbolismo en colores, como han dicho otros más en YouTube, afecta mucho en que recordemos distintas partes del juego y sintamos el progreso como jugadores. La estructura de exploración es un laberinto.
Uno de los énfasis y aspectos clave de Hollow Knight radica en su exploración y cómo está hecho esto. Esto sumándole la involuntaria referencia a Dark Souls que tuvo de recuperar tus monedas y progreso en general en el lugar de tu muerte. El juego no hace casi nada para guiarte, pero deja el peso de la elección al jugador en sus manos. Y lo interesante es que tú crees que tienes el poder de la exploración porque el juego está metido para que solo puedas explorar una pequeña parte. Aquí viene algo muy importante. Hollow Knight alenta mucho la exploración mediante la forma de presentar el juego de las mecánicas de juego, tanto que muchos puntos claves del juego pueden ser accesados de múltiples formas y pueden existir caminos y jefes que puedes saltarte cuando lo vuelves a jugar, claramente. Cosa que el juego estaba preparado para hacer y que los desarrolladores tomaron muy en cuenta para speedruns o la mera creatividad de los mismos jugadores. En las primeras horas del juego, Hollow Knight es muy limitado en el aspecto de exploración. Muy pocas áreas están abiertas, por lo que el jugador no tiene el potencial de perderse tan fácil. ¿Esto por qué es importante? Bueno, con estas limitantes que son muy discretas, cualquier jugador nuevo puede estar confinado y entendiendo el concepto de lo que es un Metroidvania sin dejar de ser un Metroidvania. No es sino hasta que aproximadamente la tercera o cuarta hora de juego que el mapa se abre por completo y el jugador puede explorar el resto del mapa. Podríamos decir que las primeras 3 horas de juego funcionan como un solo gran tutorial en el que el jugador nunca supo que estaba dentro de un tutorial. Y cuando este mundo se abre, claramente como debes saber, el juego debe seguir limitando al jugador, pero ahora con el afán de conseguir más habilidades y explorar otros lados. Pensar en lo que hace bueno a un diseño de un Metroidvania puede ser subjetivo, sobre todo hablando por los gustos en general de todas las personas, pero algo que es innegable como algo para crear intriga y un futuro interés es crear bloqueos memorables. Ya saben, ¿no? Puertas muy distintas a las demás que te puedes encontrar en el camino, en cuartos en los que algo te mata instantáneamente porque tal vez necesitas alguna habilidad. Sí, ese tipo de cosas. Hollow Knight claramente cumple con lo mismo que un clásico Metroidvania haría, sí. Pero cuando a veces vemos el diseño de niveles, hay lugares que son inalcanzables, pero en realidad no hay un solo indicador en su diseño de niveles, como dijimos, que nos haga recordar que ahí hay algo que todavía no hemos explorado. Esto lo resuelven poniendo brevemente a un personaje explícitamente para que veas que se fue por ese camino. Esto es suficiente para que lo recuerdes para siempre. Y esto lo hace constantemente el juego. Algo que si solamente estaría pensado en la estructura de un nivel sería muy meh. En automático le das un valor narrativo que apoya la estructura de gameplay con una simple animación, y así lo hace este juego. Hollow Knight hace varios cambios no tan obvios, pero muy efectivos a la fórmula clásica que teníamos antes para un Metroidvania. Si nos ponemos a ver cómo funcionan normalmente los juegos de este género, casi la gran mayoría de ellos, en términos del mapa, siempre tenemos una referencia de dónde estamos en una esquina de la pantalla. Y eso no es malo, de hecho es bastante útil. Sirve para tener una referencia rápida del lugar en el mundo y no es algo tan alejado a lo que los juegos en 3D han hecho después con el tiempo. En Hollow Knight ni siquiera existe un mapa en automático. El jugador debe de conseguirlo buscando y comprándole al bicho que los hace, dándole un poco más de sentido y coherencia en el mundo. Como hemos visto en muchos puntos de este video, el juego toma estas decisiones con tal de que el mundo sea más verosímil dentro de lo poco que conocemos del lore y del mundo en general. Esto también porque es importante. Cuando no tienes el mapa, se crea una mecánica de juego indirecta que es la incertidumbre de viajar por un lugar desconocido. Puede hacer perder al jugador y si en algún momento pierde en un lugar desconocido, es más difícil regresar por las monedas que perdiste. Cuando escuchas el tarareo del creador del mapas, es un gran alivio y eso aumenta la satisfacción del juego. Es una capa más de dificultad. Hollow Knight te obliga a sacar el mapa dejando presionado un botón y el mapa se actualiza única y exclusivamente cuando guardamos el juego y no en tiempo real como los demás juegos. Luego, con la habilidad de los charms, puedes por fin verte en la pantalla y de estos charms vamos a hablar más tarde. Y ni siquiera muestra el mapa en cuadrícula como la grandísima mayoría de los otros demás Metroidvanias que hemos estado mencionando. Los cuartos son más orgánicos y no son tan cuadrados como los anteriores. A ver, ok, ¿por qué todo esto que llevo diciendo del mapa es importante y por qué le estoy dando tanto énfasis? Porque igualmente a palabras de los desarrolladores, necesitaban un sentido de exploración más real y con sentido que convergiera con personas que normalmente no jugaban Metroidvanias. Que fuera algo más orgánico y se sintiera con más desafío sin frustración, cuando pues la única acción de otros Metroidvanias para hacer esto es caminar.
Lo que ellos querían demostrar es que podían confiar en las habilidades y en la memoria del jugador, dándoles las herramientas de ir a donde quisieran y demostrando que puedes tratar bien a los jugadores sin que tengas que darle todo en la cara como muchos juegos modernos lo hacen. Guau. Mecánica base de Hollow Knight. Los controles de Hollow Knight son otra referencia de juegos anteriores. También dicho por Team Cherry que la mayor influencia, más que ser de Super Metroid o Castlevania, nace de Mega Man X específicamente. A pesar de lo que hemos visto, el juego está pensado primero en sentirse bien como un juego de plataforma y luego un juego de exploración. Este punto se comprueba solo al tener secciones de plataformeo en los niveles extra del juego y demostrando que su fluidez sigue estando presente desde los juegos del Super Nintendo. Y como un buen Metroidvania que hemos dicho algunas veces, las habilidades es lo que promueven el progreso interconectado de un mundo así, y son las que muchas veces nos ayudan a pasar por esos bloqueos memorables que también mencionamos. La gran mayoría de las habilidades, como otro buen Metroidvania, se basan más en la exploración, pero en Hollow Knight le da un giro cuando mete la mecánica de los charms. Esto que está tomado de juegos RPG no es más ni nada menos que una simplificación de lo que un sistema complejo de este tipo de juegos hace. Y eso es lo brillante, porque no lo sentimos así. Se siente más como equiparte algo y ya. Pero los charms incrementan y se amoldan a lo que normalmente el jugador hace y juega con este tipo de juegos para adaptarse y ser todavía más amigable con los nuevos y mucho más profundo con los veteranos. Las habilidades y charms refuerzan el backtracking, pero le otorgan una capa más de complejidad sin tener que estar en los menús como en otros juegos, incluido el hecho de que algunas de ellas te otorgan la visibilidad en el mapa, otros pueden darte vida extra por un momento, y hay otros que modifican un poco el gameplay para agregar nuevos elementos como escudos y cambiar tiempos en los que puedes hacer varias habilidades. Sumándole a todo esto, no hay que olvidar la mecánica del Dream Nail. Y esto, aunque no otorgue algo al gameplay como tal, es una mecánica que funciona para reforzar la narrativa, al desbloquear cosas que igualmente te ayudan al backtracking y le dan todavía más sentido al mundo en el que estás metiéndote. Esto no es algo nuevo, sobre todo si vemos en juegos mucho más viejos con mecánicas que en realidad no sirven de nada, más que para hacer pequeños guiños extra para tener más contenido y que a la vez sea interactivo. Pero si nos vamos a cuál es la mayor base de Hollow Knight, lo que hace que todos los enemigos y el resto de las mecánicas tomen de pilar para todo el game design del juego, se resume en la primera mecánica que tiene que explicarte en el juego: recuperarte la vida. El sistema de vida de Hollow Knight es un equivalente a número de vidas que te quedan más que una barra de vida propiamente como en otros Metroidvanias. ¿Por qué entonces es importante esto y todo más la forma en la que te recuperas la vida? Y todavía más, ¿por qué estoy haciendo otra vez tanto énfasis en esto? Aquí es donde quiero que por favor prestes mucha atención de saber qué es lo que hace un buen game design de cualquier videojuego. Los juegos siempre deben de ser pensados en base a cuál es la mecánica principal del juego y sobre eso pensar en el tamaño de los mapas, la interacción con los enemigos y todo lo demás. Esto es lo que está bien hecho como mecánica de Hollow Knight. Como tal, curarte es lo que hace que todas las mecánicas funcionen realmente. Para hacerlo, debes gastar una parte de tu alma que tienes dejando oprimido un botón. Esto ocasiona que no puedas hacer nada durante esos pequeños instantes. Puedes rellenar tu alma cuando golpeamos a los enemigos, así que estás creando una sinergia entre recuperar vida y atacar todo el tiempo. Aunque sea un pequeño instante, ese tiempo para recuperarte la vida puede costarte la partida contra un jefe porque te comprometes a recuperarte la vida. Los enemigos de Hollow Knight tienen secuencias en las que no paran de atacarte adrede porque es la otra cara de la moneda de esta mecánica, en la que tú tienes que estar detenido. Cosa que es lo opuesto a lo que el juego te ha estado diciendo que debes de hacer. Y si le haces el suficiente daño a un enemigo al punto de que te deja atacar por un breve momento, muy al estilo de Zelda, la decisión del jugador radica en si vas a recuperarte la vida con esta dichosa mecánica que te limita o terminarás golpeando todavía más al enemigo. Y esto sin tomar en cuenta que el mismo medidor es el que te dejará hacer ataques mágicos poderosos. Cosa que si fallas en usarlos, es menos alma que podrás usar para recuperarte la vida. Posición ofensiva o defensiva, ir cauteloso o arriesgar. Toda esta sinergia solo, únicamente con la mecánica base de Hollow Knight. Y esto es lo que, viéndolo hasta lo que hace que funcione, es lo más importante de Hollow Knight, para que sea satisfactorio como a la vez sea demandante. Siempre que piensen en un juego, se necesita dejar en claro cuál es esa base, porque esa base te dejará diseñar todo el resto del juego.
enemigos y todo el diseño de niveles. Fua. Conclusión. Maldito sea maestro de almas. Hollow Knight es un testimonio del valor de la rejugabilidad en un género tan marcado como el Metroidvania. Su enfoque en los controles, el diseño de los jefes que son el espejo de las mecánicas del juego base, los múltiples finales y el sentido de progresión empujan a los que están dispuestos a entrar a un mundo oscuro y surrealista cargado de secretos. La adicción entra lentamente en muchos jugadores por la accesibilidad que otorgó mediante el diseño de niveles, y eso es de lo más importante de este juego. Sin embargo, Hollow Knight va un paso más allá en lo que quiso decir, mostrando que los Metroidvanias no necesitan un truco fuera del género para destacarse en un mercado que es difícil ser memorable hoy en día. La presentación adecuada y los controles perfectos elevaron el core de este juego. Pero este core estuvo perfectamente pensado desde un principio y fue lo que vimos que ramificó todas las demás mecánicas de este juego, incluyendo a los enemigos. Hollow Knight tuvo sus bases bien hechas desde el principio y eso es lo que más hay que alabarle a los desarrolladores de Team Cherry, entendiendo que tomando lo mejor de todo lo que has jugado en tu vida, combinándolo con una esencia única y fácilmente optimizada para poder crear más contenido en menos tiempo y enfocarte en otras cosas como el diseño de niveles y el lore, es como puedes sobresalir. Hollow Knight se siente como un juego completo, no solo un juego indie, un juego en general completo, y eso da miedo. Te hace sentir que puedes hacer todo, pero a su vez te hace sentir que estás perdido. Tu juego debe ser tan difícil como tus recompensas son grandiosas. Esto lo cumple Hollow Knight. Como una pieza de diseño de juegos, este juego resalta en casi todos los aspectos y es lo que tratan de decir y de lo que con los años seguirá siendo un referente. No solo por jugadores o desarrolladores o artistas, sino por cualquier persona que crea que la interactividad es una forma de transportar emociones, acciones e ideas. Esas grandiosas personas. Su creación nació del legado de grandes obras del pasado y ahora el legado de este juego, lo quieras admitir o no, convirtió en ser el estandarte de muchos juegos con los años por venir. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Este video fue más... Fua. Demasiado. Hollow Knight es demasiado para la vida.